En esta oportunidad quiero compartir un tema llamado Dios santifica las generaciones. Y quiero que lea conmigo el Salmo, capítulo 60, verso 8. Dice la Escritura: Moab, vasija para lavarme sobre Edom, echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. Cuando uno lee este versículo en varias versiones, logra entender de cómo nos enfrentamos a estos nombres que están ahí escritos en este salmo, que lo puede subrayar ahí en su Biblia: Moab, Edom y Filistea, y que todo esto tuvieron que ver mucho con el proceso que el pueblo de Israel tuvo que batallar para poder llegar a formarse como una nación, para poder enfrentar todo lo que los enemigos muchas veces se levantan, que siempre habrá oposición cuando hay una tierra prometida, y que el primero de ellos que quiero que estudiemos es Moab, que está marcado de connotaciones sexuales, ya que vemos todo el tema de la historia bíblica de cómo los moabitas pues muchas veces eran marcados, ¿no?, por estas connotaciones sexuales, y como Dios le dice a los hacedores de proezas: cuídense de estos asuntos que muchas veces pueden perjudicar nuestra vida. Así que el nombre de Moab proviene de la relación incestuosa entre Lot y su hija. Por el tiempo no lo voy a leer, pero usted lo dejo en su casa. Génesis 19:37 habla sobre esta historia de su hija primogénita, y por eso se le traduce salido de un padre. Entonces, si los nombres de personas, los nombres de lugares, los nombres de cosas tienen significado, por eso los judíos son muy cuidadosos cuando van a colocarle nombre a sus hijos. Debemos saber que todo nombre tiene un significado, sea un lugar, sea un territorio, sea un nombre de alguna persona o algo geográfico. Todo está relacionado con el tema de las cosas que la Biblia quiere enseñarnos. Moab no es la excepción, así que debemos observar todas estas menciones para poder descubrir que Dios llamó esta vasija para lavarme. Así que Moab con el tiempo se convirtió en una nación. Dios le dijo a Moisés que al pasar el camino a la tierra prometida no los volverían a molestar, pero ellos no actuaron de la misma manera. Por ejemplo, Balac, que está en la Escritura, rey de Moab, contrató al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Usted lo puede encontrar en Números 22 del 2 al 4, o al profeta, cuando vemos cómo este profeta hace que maldice al pueblo de Dios. Y qué cosas que debemos tener cuidado, ¿no?, cuando hay gente usa su propia boca para maldecir, para bendecir o para hacer daño. Entonces la Biblia dice que la lengua tiene poder. Cuando usted lee Santiago 3 va a encontrar el poder de la lengua, de que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser prudentes, porque muchas veces debemos saber que cuando venimos a los caminos de Dios, una maldición se va a convertir en bendición por causa de la presencia de Dios. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿sí? Que a pesar de que querían derrotarlos, a pesar de que querían desaparecer a los israelitas, vemos que las mujeres moabitas se infiltraron en el campamento y sedujeron a los varones, y la ira de Dios descendió, y el campamento casi prácticamente es destruido porque sedujeron a estos varones. Y vemos que la ira de Dios muchas veces quiere venir juicio cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, porque arremetió contra 24,000 de ellos, y estos mismos moabitas les impidieron a los israelitas pasar por su territorio. Y en Deuteronomio capítulo 23 verso 3 al 8 dice que Dios le prohibió atacarlos, pues eran parientes. Abraham era tío de Lot. Pero aún así, que les dice, se les advierte, pero vemos como siempre habrá envidia, habrá celos y habrá oposición. Así que diga conmigo: Señor, todo lo que quiera levantarse, todo lo que quiera oponerse al llamado, al propósito, al destino profético de mi vida, todo lo que quiera venir a destruir lo que el Señor quiere bendecir, hoy se va en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y tú pones límites, Señor, a todo lo que quiera
venir en contra de lo que tú has determinado, y declarando, Señor, que tu presencia está lavando, está limpiando todo lo que se ha contaminado, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, para que entendamos, Señor, que tú nos ayudas, Señor, a hacer tu voluntad, y que entendamos, Señor, que tú das descanso, pero que la tierra prometida, lo que tú tienes para los hijos de Dios, será en el sí y en el amén. Declarando, Dios, que lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor, tú te glorificarás, porque a pesar de que lo que el enemigo sabe el llamado que tus hijos tienen, Señor, no importa. Hoy entendemos que las llanuras de Moab fueron el campamento donde Israel descansó antes de conquistar la tierra prometida, y allí podemos ver, Señor, lo que tú harás de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Así que la promesa de la conquista, debemos saber que muchas veces va a haber dificultades lograrlo, alcanzarlo, tomarlo, conquistarlo, poseerlo. Pero vemos que las relaciones con Moab y con Israel fueron muy cercanas y turbulentas. Cuando usted lee el libro de Jueces 3, del 12 al 14, se narra que Moab subyugó a Israel por 18 largos años y lo hizo tributario. Así que a Moab llegó Elimelec con Noemí, su mujer. Sus hijos se casaron con Ruth y con Orfa, pero las mujeres moabitas, dice que Dios no le dio hijos. Y a la muerte de ellos, Noemí retornó a la tierra de Belén con su nuera Ruth, y por orientación de su propia suegra, Ruth se casó con Booz y vino a ser bisabuela del rey David. Eso está en Ruth 1:22. Así que por lo tanto debemos saber, familia que me escucha hasta ahora, que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo viene desde allá, viene desde Mateo. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, va a ver toda la genealogía, y vamos a ver cómo los moabitas muchas veces protegieron al rey David. ¿Para qué? Para que cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, hicieron algo que pudieron guardarlo, y David venció e hizo tributario al pueblo de Israel. Así que nosotros debemos considerar a Moab como una vasija para lavar y advertir al pueblo del cuidado que debíamos tener con ellos, y debemos saber que todas estas situaciones que los personajes de la Biblia tuvieron que pasar nos ayuda a entender que para llegar a una tierra prometida, para poder entender todo esto, Dios santifica las generaciones. Amén.